Así es que vamos a comenzar diciendo o definiendo de lo que se trata la teología sistemática. A pesar de que ya se han dado tantas definiciones, ¿verdad? Pero sin hacerlo tan engorroso, vamos a decir de esta manera. La teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta que nos enseña hoy toda la Biblia. Esa va a ser la definición de teología sistemática. ¿Qué nos enseña o a qué responde que nosotros estudiemos la teología sistemática? Al simple hecho, por decirlo de esta manera, y no disminuyendo la importancia, de saber qué nos enseña hoy toda la Biblia respecto a cualquier tema. Y yo lo que estoy diciendo, cualquier tema, cualquiera. Porque en sí, obviamente, amados hermanos, ese es el principio sobre el cual, amados hermanos, la necesidad de que todo hijo de Dios conozca acerca de la teología sistemática es porque hay mucho desconocimiento y escucha de muchas cosas, volar aquí, volar allá, toma esto, toma lo otro, y comienza a hablar una serie de cosas, si no concreta, no tiene su definición personal acerca de lo que Cristo mismo significa para él. En una oportunidad, el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente? Y comenzaron a decirle, unos dicen que tú eres tal o cual, o esto o aquel. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces, y eso, amados hermanos, es lo que precisamente falta de que el cristiano, discípulo, que ha sido enseñado por la palabra de mi Señor Jesucristo, verdaderamente sienta ese poder de decir: yo sé en quién he creído y a quién le he creído. Porque muchos, usted lo sabe, hablan de que son cristianos y sabemos que no lo son. Hay muchas denominaciones, por hablar testigos de Jehová, catolicismo, lo voy a decir, porque es la verdad, eso es cierto. De tal manera que escuchaba ya lo que se refiere, lo que es. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática, usted le responde a cualquiera, es que la teología sistemática es la que me responde a mí qué es lo que la Biblia enseña acerca de lo que está ocurriendo ahora. En primer lugar, ¿por qué debe ahora un cristiano, hijo de Dios, estudiar la teología o conocer de la teología? Miren, la razón básica, muchos, al hacerles este tipo llamémosle de propuesta, o al hacer este tipo de invitación, responden así, de esta manera: no, yo no necesito conocer eso, si yo con agarrar mi Biblia, yo la leo todos los días, y qué bueno, eso es magnífico, pero ¿sabe qué? Que solamente con ese método, al quedarse solamente con ese método, usted sabe que históricamente, debido a interpretaciones erradas, debido a posturas muy arbitrarias, muy personales, han surgido sectas. Usted lo sabe. Entonces, debe de haber, obviamente, algo que nos guíe, obviamente, en la verdad. ¿Y quién es? ¿Quién nos va a guiar en esa verdad? El Espíritu Santo. Aquí no vamos a tener problema en que nos vayamos a desviar o que vaya a haber una enseñanza que no esté de acuerdo o no sea congruente a lo que mi Señor Jesucristo le enseñó o nos enseñó, porque no solamente a los 12 discípulos primero, sino a muchos otros discípulos que luego decidieron no seguir con él, pero mucha gente sí.
Si recuerden que solamente en el discurso de Pedro, solamente en la predicación de Pedro, fueron más de 3,000 los que se convirtieron. ¡Qué poder de palabra el que le dio el Espíritu Santo a Pedro! Entonces, hermano, y todos decían, y si este no es más que un pescador, si este es un vulgar, así prácticamente lo estaban discriminando. Pero, ¡qué poder de palabra! ¿Y cómo le va a llamar usted a eso? Es una preparación divina, es una preparación que viene precisamente con un propósito. Y es que la palabra sea presentada con el mismo poder con que Dios le envió. De eso se trata. Y por eso es que el cristiano necesita, obviamente, saber eso, conocerlo. Y la razón básica, sobre todo, tal como yo le decía, es que la teología sistemática capacita a todo creyente, o capacita a los discípulos de Cristo, de los cuales somos todos nosotros, obviamente, para obedecer el mandato o mandamiento primordial que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y es el de, amados hermanos, observar a lo que nos mandó, a cumplir la gran comisión. ¿O no fue así? Eso fue. Por eso es que le digo, ¿dónde es que nosotros vamos a entender que, obviamente, es un mandato del Señor, que entendamos que necesitamos conocer la palabra de Él, del Señor Jesucristo, de una manera sistemática? Usted se habrá dado cuenta a veces de que muchos predicadores comienzan hablando en, ¿qué les puedo decir?, en Mateo, y luego se van allá por Joel y terminan en el libro de Judas o la carta a Judas, y de tal manera, vamos hermanos, que no hilan, no hay una hilación, no hay una enseñanza concreta. Cuando se me viene a preguntar, o alguien viene a preguntarse, bueno, ¿y de qué fue lo que habló? ¿Qué era el punto central de la enseñanza? ¿Cuál era? Para evitar eso, es que nuestro Señor Jesucristo era tan puntual, que no, pero maestro, por excelencia, maestro perfecto, nuestro Señor Jesucristo, era tan puntual, amados hermanos, que no dejaba duda a nada, porque al final, amados hermanos, y tan claro hablaba él de que si veía a alguien que quedaba con los ojos así, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso significa, amados hermanos, que debe de haber de parte del oyente atención. ¿Por qué la atención? Porque ya también sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios es la que nos da la facultad para oír la palabra. Imagínense, aunque sea redundante, aunque suene redundante. Nuestro Señor Jesucristo, en la gran comisión, si quiere búsquelo, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, con mayor claridad. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mateo capítulo 28 y versículos del 19 al 20, ya usted de memoria casi que nos lo ponemos, pero que muchos no lo practicamos o muchos lo hacemos de una manera como improvisada, y eso es lo que hace que a veces no haya credibilidad por parte del interlocutor o la persona que nos esté escuchando. Pero dice entonces la palabra, amados hermanos, Mateo 28 y versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos observaciones le voy a hacer nada más aquí. Cuando el Señor habla acerca, por tanto, id y hacer discípulos, es lo que acabamos nosotros no de terminar, porque de hacer discípulos, amados hermanos, es casi de toda la vida de un cristiano. Lleva casi
lo que el Señor se tarde en llamarnos a su presencia o que Él venga por nosotros. Eso va a llevar. El seguir siendo discípulos de Cristo. Seguir aprendiendo continuamente. Uno. Y la segunda palabra que quiero rescatar es, amados hermanos, es enseñándoles. Y eso significa que los apóstoles o sus discípulos que en ese momento estaban con Él, tenían que conocer la palabra, tenían que saber la palabra. Y óigame, yo le voy a decir una cosa, quiero ser esto también claro. Por supuesto que mi Señor Jesucristo conocía toda la Tanakh. Me atrevo a pensar que conocía de antemano, pero él es omnipresente, usted tiene omnisciencia, usted lo sabe, son los atributos incomunicables del Señor. Su omnisciencia era tal de que tanto conocía el Tanakh como conocía el Brit Hadashah o el nuevo pacto. Ambos pactos los conoció el Señor. ¿Sí o no? Claramente que los conoció. Y aquí va a ver usted de qué manera nosotros también debemos de, así como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, darle tanta importancia al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Porque no podemos desligar uno del otro. Hay quienes, así se lo digo tajantemente, no les gusta ni leer el Antiguo Testamento, no les gusta. O lo lee a la ligera, no lo entiendo. Muchos así me lo han expresado. No, es que no lo entiendo de todas maneras. Entonces no prefiere ir a las cartas paulinas o juaninas o petrinas. Y hermano, y ellos, Pedro, Juan, Pablo, Judas, todos hablan del Antiguo Testamento. Toda la palabra que ellos están trayendo, amados hermanos, otra vez, como una enseñanza ya preparada por la gracia divina que ya estaba presente con Cristo, habiendo venido a este mundo, todos esos escritos, amados hermanos, obviamente estaban impregnados de toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Así es que, y fíjense, tanto fue así que cuando nosotros decimos que vamos a enseñar, tal como el Señor nos ordena, enseñándoles, es una orden, hermano. Está diciendo, y miren si les hacen unas pinceladas ahí no. Enseñándoles. Hay una tercera palabra que quería rescatar. Que guarden. La palabra, amados hermanos, aquí, que guarden, amados hermanos, se traduce en el hebreo de la siguiente manera: enseñándoles a obedecer. Eso significa la palabra que guarden. Ustedes se recuerdan que casi la mayoría, o en la mayoría de los casos que se utiliza esta palabra, en donde se les dice y que guarden. Perdón, el agua de arriba, para que no se vea. Esa palabra, vuelvo a repetir, enseñándoles que guarden, no, enseñándoles para obedecer. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa, enseñándoles que guarden. Así es que si nosotros vamos a comenzar a enseñarle a un hermano en la fe que es neófito en el Evangelio, amados hermanos, mientras mi Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, amados hermanos, una de los intereses íntimos del Señor era enseñar todo lo que Él pudiera, por decirlo así, calificar que éramos capaces de aprender de parte de Él. Eso se lo dijo a sus discípulos. En una ocasión les dijo, ahí en el Evangelio de Juan está, aún les dice, hay cosas que no os puedo enseñar porque no estáis preparados para recibirlas. ¿Se recuerda de un pasaje allá en el Evangelio de Juan? Allá está, por el capítulo 9, si mal no recuerdo. Ahí se lo dice, que aún no estamos preparados para recibir esa enseñanza. Estaban los discípulos, perdón, en ese momento.
Gloria a Dios, porque ahora tenemos un poco más de facilidad, por decirlo de esa manera, en aprender de la palabra, pero claro, por supuesto, poniendo un poco de esfuerzo, de empeño y queriendo verdaderamente con el corazón conocer a nuestro Señor Jesucristo para amarle conforme Él se lo merece. Amén. Así es que, mire, particularmente el evangelista Lucas, vea cómo lo presenta Lucas. Lucas en el capítulo 1. Mire lo que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1 y versículo 1. A ver, ¿qué es lo que dice Lucas de mi Señor? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, ¿entiende usted lo que está diciendo Lucas? De poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es que la palabra, vamos hermanos, impacta porque es obvio que Lucas está hablando de una manera, no, que eso yo sé que es real, yo sé que es verdad lo que estoy escribiendo, pero esto impacta más. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿De quién está hablando? Lucas. De nuestro Señor Jesucristo, hermano. De los que lo vieron, dice. Entonces, hermano, vea usted, vea el orden en el que Lucas está diciendo de cómo él, ahora en el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. O sea, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo prácticamente la bendita palabra? Dios es un Dios de orden. Y a través del Espíritu Santo nosotros supimos eso. Es, amados hermanos, que todo lo que nosotros tenemos que ir desarrollándonos como cristianos, debemos de hacerlo de una manera ordenada. ¿Verdad? De una manera, yo lo voy a decir así, sistemática. Porque eso es. Es de cómo va fluyendo, amados hermanos, el conocimiento, porque el Señor tiene, amados hermanos, toda la disposición de darnos tal sabiduría que nosotros, amados hermanos, a veces teniendo la oportunidad, como dice Santiago, de que pidamos con fe, que se nos dé sabiduría, y Dios el Padre nos la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Y yo le digo, particularmente, pocos, o habrá muchos, pero no los conozco, que tienen ese anhelo, esa disposición en su corazón, ese deseo ferviente de tener sabiduría, porque está hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios, de eso es lo que está hablando. De tal manera, vio usted cómo Lucas está explicando de qué manera él, ¿verdad? Tiene que ordenar todo aquel conocimiento. ¿De quién? ¿Que dio, que impartió quién? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Lo que Él enseñó, lo que Él iba, digámoslo, desarrollándolo en el transcurso del tiempo, hasta que consideró pues que con ese conocimiento los 12 discípulos que Él preparó estaban listos para ir a enfrentarse con lobos, ¿verdad? Y a cumplir obviamente la gran comisión. No iban a ir desconociendo, amados hermanos, de los de la palabra, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No podían ir con ese desconocimiento.
tenían que, obviamente, ir preparados. Esa es exactamente la razón bíblica por la cual, amados hermanos, queda respondida la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos de estudiar la teología? Porque el Señor Jesucristo en sí mismo es un teólogo. Pablo, no aparece la palabra, usted no la va a encontrar, pero es un teólogo. ¿Y qué significa la palabra teólogo? Teos, Dios. Logos, estudio, palabra. Que al final se define como el estudio de Dios. Así es que, por esa razón, es que es muy importante que nosotros, amados hermanos, sepamos cómo ordenadamente vamos a ir avanzando y avanzando, amados hermanos, en ese conocimiento tan precioso, tan poderoso, que es el que nos va dando esa fortaleza, amados hermanos, esa fe. Se va incrementando en nosotros porque tenemos más claro cuál es el panorama de todo el plan divino que el Señor ha venido a ofrecer a este mundo. De hecho, le digo, Dios ya sabe cuál va a ser el fin de todo esto. Dios ya lo sabe. El problema es que usted y yo no lo sabemos. Entonces debemos de prepararnos, o acaso lo dice la bendita palabra, que debemos de estar perseverando en la palabra. Lo dice en muchas y en varias ocasiones, en diferentes autores, diferentes hermanos aquí, en la bendita palabra. Y ahí que, fíjese, todo lo que el Señor Jesucristo mandó que se enseñase, obviamente, incluye, y oiga, pónganle atención en esto, incluye las epístolas. Se está hablando de las cartas de Juan, de las cartas de Pablo, de las cartas de Pedro, y obviamente está hablando de los otros escritos, como el caso de Juan con el libro de Revelación, Judas con su carta, la carta a Judas, que no es de él. ¿De quién es? Al final de cuentas, toda la escritura, que dice la bendita palabra, todo es inspirado por Dios y tenía mandamiento del Señor. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Para tal enseñanza tenía mandamiento del Señor para ser enseñada. Fíjese usted, 1 Corintios capítulo 14, vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y versículo 37. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Y quién está hablando ahí? Pablo. Entonces, todo lo que Pablo escribió son mandamientos del Señor. Lo escribe porque Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo, que lo ungió para que escribiera, obviamente, todas las epístolas, y no solamente a él, todo lo que está escrito en estos 66 libros fue una inspiración de Dios. Lo que en griego se conoce como topnestos, es como una exhalación, como que Dios le hablase al oído. ¿Pero a través de quién? A través del Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo exhaló la palabra para que el autor le escribiera. No solamente es el único. Tenemos a Juan, al evangelista Juan. En el capítulo 14, versículo 26, vaya conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 26. Vea lo que dice. Juan 14, 26. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ciertamente, ¿quién de nosotros podemos decir que no hemos oído la voz de Cristo en este precioso libro? Todos hemos oído la voz del Señor en este libro. Y le estoy hablando hasta de inconversos. Que en ellos no haya causado impacto, tal vez porque no sean, y lo digo también con libertad, no sean elegidos, no sean escogidos de Dios. Porque eso ocurre también, hermano. Y vamos a llegar a esos conocimientos en donde se nos quiere tildar a nosotros de que somos calvinistas, que somos aquí. No, si nosotros somos cristianos y creemos en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Sí? Yo os elegí a vosotros, dijo mi Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí. Entonces es obvio, amados hermanos, que usted y yo hemos sido elegidos ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Y hay otros, cosas que no podemos decir quiénes, no podemos señalar quiénes, pero sí podemos decir, y a veces lo decimos, no, es que él es inconverso, no conoce del Señor. Lo decimos de una manera suave, pero estamos diciendo una verdad. Probablemente los planes del Señor estén que ya luego lo va a hacer llegar. Pero no solamente llegando ahí, porque es importante que tengamos fundamento bíblico. Es decir, cuando hablamos de teología sistemática, tenemos que hablar de conocimiento bíblico, no de lo que el hombre ha inventado. Si el hombre, al final de cuentas, lo que ha hecho es, en su privilegio, por decirlo de esta manera, Dios lo eligió a los grandes teólogos para que, obviamente, amados hermanos, nos hicieran tal vez un poco más digerible la manera de cómo nosotros íbamos a aprender la palabra. Miren lo que dice en el capítulo 16 de ahí mismo del Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Amén, ¿lo tiene? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, hermano, le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo alguien puede hablar acerca de las cosas que habrán de venir si no escudriña este precioso, este poderoso libro? ¿Cómo va a hablar acerca de eso? ¿Qué va a decir? Y por otro lado, en manos de una persona que no conoce a mi Señor Jesucristo, esto no es más que otro libro. Así como lo escuché. No es más que otro libro. Que puede ser, no, muy bonito, muy buena escritura, y etcétera. Bueno, de hecho, mundialmente se reconoce como el libro mejor escrito en el mundo. Oiga lo que le estoy diciendo. Y por asuntos, llamémosle de gramática o ortografía, todo lo que quiera usted llamarle, por todo eso, se considera que es el mejor libro del mundo. Y muchos, no por el contenido, no por lo que en realidad esto trae, que es obviamente la salvación. Escudriñándolo, nosotros conocemos que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Amén. Pero si aún hay duda, vaya conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. ¿Y qué estoy haciendo con todo esto, hermano? Le estoy dando las bases, llamándoles así, estructurales, para que reconozcamos que es necesario que todo hijo de Dios sea enseñado de la divina palabra, pero de una manera sistemática, de una manera ordenada. ¿Amén? De eso se trata. Primera epístola, o la primera carta a Tesalónica, en el capítulo 4 y versículo 15.
¿Lo tiene? Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra de quién? En palabra del Señor. Pablo aquí nos está autorrecetando él como que fueran sus palabras. Está diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿De quién era esa palabra? ¿Quién se le enseñó a Pablo? Tiene que haber sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo conocemos nosotros todo esto? ¿Cómo es que hablamos y ponemos a veces a predicar, nos ponemos a predicar acerca de las profecías? Es porque nosotros ya de alguna manera el Espíritu Santo nos ha preparado en la palabra. ¿Qué vamos a ir a hablar acerca de la profecía de Daniel, por ejemplo? Alguien que no conozca acerca del libro de Daniel. Es eso exactamente lo que quiere el Señor que enseñemos. Los que ya el Señor nos dio el privilegio de conocerlo, pues eso tienes que enseñar. Eso es lo que le vas a enseñar a los discípulos. A eso ha sido enviado, para que Él tenga la seguridad plena del plan de redención que fue elaborado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dese cuenta? ¿Y de qué manera? Sistemáticamente. Y vuelvo a decir, Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y eso lo dijo Pablo también. ¿Ven? Tenemos el caso también de Pedro. Ya citamos prácticamente a 3 de los apóstoles. Segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Vaya conmigo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Amén. ¿Lo quieren? Amén. Gloria a Dios. Primera epístola de Pedro. Sí, primera. A ver, ¿qué le dije? Oh, segunda. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Dice la bendita palabra: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ved la importancia, amados hermanos, de que todo cristiano, todo creyente, nacido de nuevo, debe de conocer las Sagradas Escrituras de una manera sistemática y con disciplina. Y esa es la forma. Luego, es más, para que usted vea también, aquí estamos hablando acerca de, dice, pero estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué acerca del Antiguo Testamento? Bueno, cuando consideramos que los escritos del Nuevo Testamento, obviamente, muestran, oiga, la absoluta confianza que Jesús y los discípulos o los apóstoles tuvieron, amados hermanos, al escribir el Nuevo Testamento. Claro, mi Señor Jesucristo se lo dictó por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí? Oigan, tenían la autoridad y la confiabilidad ¿de qué? De que las escrituras del Antiguo Testamento también eran palabras de Dios. ¿Sí o no? ¿Ve cómo es necesaria entender el orden de cómo ha sido diseñado el plan
de redención, gloria a Dios por los que somos salvos ya. Pero para quienes están en el camino, en el deseo, ciertamente, de conocer a mi Señor, así tienen que ser enseñados. Así tienen que ser discipulados. Y oigan, dando este fundamento, este aspecto que es importante, el que los apóstoles, oigan, hayan entendido la autoridad y la confiabilidad de las escrituras del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Es obvio, se hace evidente que si el Señor Jesucristo que dijo enseñándoles, no se refería solo al Nuevo Testamento, se refería a todo lo concerniente del Antiguo Testamento que tuviese que ver, obviamente, con lo que ya estaba dentro de la dispensación de la gracia. ¿Por qué le digo esto? Haciendo la aclaración. Todavía hay lugares en donde la salvación es por obras, ¿sí o no? No hacen distingo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió eso? ¿Por qué se quedaron unos? No, es que la salvación es por obras. No, la salvación es de gracia, es por gracia, por medio de la fe. Gloria a Dios, eso lo sabemos usted y yo, y es lo cierto. Pero hay otros que no solamente dicen, no, es que sí, está bien, la salvación es por gracia, pero debemos nosotros también hacer algo, agregándole a la gracia. Entonces, con esos distingos, ¿cómo lo va a entender alguien, amados hermanos, si no hay alguien quien se los explique? ¿Quién pueda decirles por qué razón la aplicación ya del antiguo pacto no tiene razón en el nuevo pacto? Pero con la diferencia, con la única diferencia, que ahora es cierto, no va a ser por obras, sí, pero las dos leyes que establece nuestro Señor Jesucristo, las cuales usted ya conoce, usted y yo ya conocemos. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe una cosa, hermano, si nosotros vemos, o dicho de esta manera, si escudriñamos lo que decía el decálogo en sus primeros 5 versículos, encontramos que es la relación que tiene el hombre para con Dios. Adorarás a tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y los otros 5 mandamientos tienen relación directa con el prójimo. ¿Estoy diciendo con esto que nos estamos rigiendo por los 10 mandamientos? No. ¿Por qué? Porque esa ley ya ha sido puesta en nuestros corazones. Ya está allí. Y ahora, amados hermanos, no se trata. Usted ahora, por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, es salvo. Pero esa salvación de la que usted goza, siendo una nueva criatura hecha a la imagen como hechura de Cristo, de parte del Abba Padre, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales el Padre ya tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve cómo se interrelactúan, se interlazan, se integran? Todas estas doctrinas están integradas. De tal manera, vamos hermanos, que cuando el Señor, pues obviamente, vuelvo a repetir, habló acerca de que nosotros debemos de enseñarle a los discípulos, enseñándoles que guarden, y ya expliqué lo que significa la palabra guarden, sino obedecer. ¿Qué es lo que van a obedecer? Todo lo que Él nos ha enseñado. ¿Amén? Entonces, la tarea de cumplir, amados hermanos, la gran comisión incluye no solo la evangelización, sino también la enseñanza. Esa es la tarea de todo cristiano hijo de Dios que ha sido preparado, amados hermanos, en la doctrina
en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para llevar esas buenas nuevas de salvación a toda criatura, dice la bendita palabra. No hace acepción de personas ahí, ¿verdad? No la hace. Entonces, teniendo esto en mente, claro, tanto se refiere a enseñarles la palabra proveniente del Antiguo Testamento, y si no, dígame usted, como muestra de todo esto. ¿Cómo conocimos nosotros, amados hermanos, de que en el Antiguo Testamento, obviamente, ya estaba diseñado, estaba trazado acerca de un Mesías que iba a venir al mundo? ¿Cómo lo supimos nosotros? Pues obviamente por los profetas, ¿sí? Por los que escribieron en él. De hecho, les voy a decir, esto ocurrió allá en Génesis 3:15. ¿Se acuerda? De que todos le llamamos a Génesis 3:15 el protoevangelio, en donde ya de antemano estaba hablando acerca de que iba a venir, obviamente, una persona que iba, obviamente, a venir a dominar al malvado, a Satanás, ¿sí? Y ese sería la simiente de Eva. ¿Quién iba a ser? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, iba a haber conflicto entre ambos poderes. Y esa es la batalla espiritual que estamos llevando todos nosotros. La batalla de la carne contra el espíritu, o viceversa. La batalla del espíritu contra la carne, porque debería de prevalecer el espíritu. Siempre, siempre. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que nosotros obtenemos acerca de estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, o sea, de una manera teológicamente sistematizada? Volvemos a decir, aunque la razón básica de estudiar la teología sistemática es que es un medio para que nosotros obedezcamos y cumplamos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo comprobamos eso? Estoy diciendo, ¿qué beneficios voy a obtener yo de esto? ¿Vamos, hermanos? Acerca de conocer teología sistemática. ¿Cuáles van a ser? Lo vamos a ver, oiga usted, en un pasaje que narra solo Lucas narra este pasaje. Vaya conmigo a Lucas en el capítulo 24 y vea usted de cómo, nuevamente, voy a hacer mención de cómo el Señor así sistemáticamente nos va llevando la enseñanza para que ocurriese, amados hermanos, en el corazón de estos dos varones y abrieran los ojos para saber qué era lo que en realidad había ocurrido o en ese momento estaba ocurriendo. Lucas capítulo 24, y vaya conmigo a partir del versículo 15, y lo vamos a ir salteando para no tomarnos mucho tiempo. Dice Lucas 24, versículo 15 y 16, vamos a leer seguidos. ¿Lo tienen? Sucedió, dice la palabra, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y usted conoce el resto contenido, donde Dios les dice, no, que vino un varón que le
que iba a hacer, que nos iba a librar, y comienzan a narrar una historia un poco cierta, porque sí tiene en verdad, pero ellos erraban al hacer la interpretación. ¿Por qué? Porque obviamente desconocían la bendita palabra, desconocían la palabra, y se lo voy a comprobar ahí mismo, a través de la bendita palabra. Miren lo que dice a partir del versículo 19. Entonces él les dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y luego siguen, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vamos a ir al versículo 31. No, perdón, 25 al 27. ¿Lo tiene? Entonces dice la palabra, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo el que, mi hermano, lo que los profetas han dicho. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo está remitiendo a estos dos varones, o tardos o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, ponga atención a esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora sáltese conmigo al 31 y vamos a leer hasta el 32. Entonces dice la palabra, no, vamos a leer a partir del 30. A partir del 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces, dice la palabra, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow, esto es grandioso, mi amado hermano. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí? ¿Quieren conocer de mí? ¿Quieren saber acerca de mí? Escudriñen las escrituras, porque ellas son, y fue, creo, el versículo inicial, ellas son las que dan testimonio de mí. Son las escrituras. Y vean cómo la palabra lo detalla. Y comenzando desde Moisés, dice la bendita palabra, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mire qué enseñanza más preciosa, amado hermano. Claro que en boca del Señor se lo resumió de tal manera que ¡wow! ¡Qué impacto el que tuvieron esos varones! ¿Verdad? Pero ¿hasta dónde vinieron ellos realmente a recapacitar? Hasta cuando, sentados junto con ellos, él, amados hermanos, les recordó del pacto. Porque eso es lo que hizo cuando partió el pan y les dio. Porque no hace mención del vino, pero era como un recordatorio a ellos de lo que ya de antemano
Él había hecho, obviamente, si usted se recuerda, allá en Mateo capítulo 26, versículos del 26 en adelante, que era el establecimiento de la cena del Señor, a lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. ¿Sí? Y a continuación dice que les fueron abiertos los ojos. Esto es lo grandioso, amados hermanos, de que la misma palabra es la que obviamente nos da a nosotros, amados hermanos, la autoridad y nos da la confiabilidad de que este libro es una verdad eterna. Y en ella nosotros encontramos nuestra salvación. ¿Sabe? En el antiguo mundo hebreo, la meditación implicaba siempre ejercitar y comprometer la mente. ¿Cómo estamos con el tiempo? Mundo hebreo. En el antiguo mundo hebreo, la meditación, de acuerdo a la cultura, a la historia hebrea, siempre implicaba ejercitar y comprometer la mente. Y esto, amados hermanos, implicaba que ellos debían de meditar, ellos debían, amados hermanos, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y aquí lo vamos a dejar. Y fue lo que le ordenó Jehová de los ejércitos a Josué. ¿Se recuerdan? En Josué 1:8. Gloria al Señor. Vamos a continuarlo la próxima semana en el nombre de Cristo. Y vamos a agradecerle al Señor lo que hasta el momento nos ha enseñado. Padre que estás en gloria, te damos, como siempre, Señor, a ti las gracias y la gloria y la honra, Señor, porque ¿quién más que tú, Señor? No muestras, Señor, la preocupación de que tu pueblo no perezca por ignorancia, sino que ahora, Señor, así como los varones que tú preparaste, Señor, supieron, Señor, enseñar acerca de tu Santo Espíritu, Señor, para que Él nos guiase, Él nos llevara a toda verdad y aún a conocer las cosas que estaban por venir. Gracias te damos, eterno Dios, por darnos esta oportunidad, Señor, aún siendo salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que le das a tu pueblo para que crezca en el conocimiento y la sabiduría tuya, Señor. Alabado sea tu nombre. Ahora, mi Señor, te pido, te suplico, mi Dios, por todos aquellos que ven o escuchan, Señor, estos pequeños momentos de enseñanza, Señor, para que de igual manera preparen su corazón, que examinen su corazón, Señor, y sean, Señor, receptores, Señor, del poder de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirme llevarla, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oro a ti, Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Sigamos orando. Amén. Damos gracias, Señor, por el estudio, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Dios, bendícenos siempre, Señor, en tu presencia. Te damos las gracias por todo. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, si el Señor ha hablado a tu vida, te hacemos el llamado a que recibas a Jesús en tu corazón. Si quieres venir a la familia del Señor, a la familia de Dios, hoy es el día de salvación, dice su palabra. Venid a mí, dice el Señor. Cree en Jesucristo y serás salvo. Si
tienes a bien reconocer a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, repite con nosotros estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Dios Padre por enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar, en mi lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por salvar mi alma ahora. En Cristo, mi Salvador, mi Señor. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate en una iglesia donde profesen la palabra, donde profesen la fe, donde hablen del Señor, para que crezcas en el conocimiento de Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.